«Yo no tengo madre», gritó con voz firme el empresario Héctor Salgado frente a las cámaras, con la sonrisa segura de quien se cree dueño del mundo y del propio destino. Era su frase de marca. La repetía en cada entrevista, en cada conferencia, en cada reportaje que celebraba su éxito meteórico. Nadie lo había ayudado. Nadie le había regalado nada, decía, como si aquella declaración le limpiara cualquier rastro de debilidad. La gente lo admiraba, lo imitaba, algunos hasta lo veneraban. En la pantalla parecía el hombre perfecto, joven, apuesto, con trajes caros y un discurso que sabía tocar las fibras del orgullo nacional. Era el ejemplo del mexicano hecho a pulso, el que se levanta solo, el que no le debe nada a nadie. Esa tarde, sin embargo, frente al altar decorado con flores blancas y cámaras de televisión, transmitiendo en vivo su boda con una presentadora famosa, el eco de esa frase empezó a temblar en el aire. «Yo no tengo madre», volvió a decir entre risas, levantando la copa de champán, mientras los invitados aplaudían. Pero fue entonces cuando una voz temblorosa, vieja y rota por los años, se escuchó desde el fondo del salón. «Si no tienes madre, ¿quién te dio este riñón cuando tenías 12 años?» El silencio cayó como un golpe seco. Todos se giraron. En la puerta, una anciana de cabello gris, vestida con un rebozo blanco, se sostenía apenas en un bastón. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos, negros y profundos, contenían la fuerza de una verdad imposible de callar. Los músicos dejaron de tocar, las cámaras se giraron, y por primera vez en su vida, Héctor Salgado se quedó sin palabras. La anciana caminó lentamente entre las mesas, arrastrando los pies, hasta quedar frente al altar. Los guardias dudaban, porque en el fondo, algo en su presencia imponía un respeto que no sabían explicar. Ella levantó el rebozo con las manos temblorosas, descubriendo una cicatriz larga en el costado derecho, marcada, profunda, testigo de una operación antigua. «¿No me recuerdas, hijo?», dijo con voz baja, apenas un susurro que, sin embargo, se escuchó en todo el salón. Héctor dio un paso atrás. El color se le fue del rostro. La novia miraba sin entender. Los invitados murmuraban. «Yo soy esa mujer que te dio la vida 2 veces», continuó la anciana, «la que te alimentó con sus manos, la que te sostuvo en los hospitales cuando no tenías fuerzas ni para llorar, la que firmó los papeles y se acostó en la camilla para que tú siguieras respirando. Dices que no tienes madre. Y quizás tengas razón, porque me mataste cuando me negaste frente a todos». La seguridad intentó acercarse, pero ella levantó una mano con dignidad, como si el peso de los años le diera autoridad. «No vine a pedirte nada», añadió con voz serena, aunque en sus ojos había una tristeza que dolía mirar. «Solo vine a recordarte quién eres, porque parece que tú lo olvidaste». Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados bajaron la vista, avergonzados. Otros grababan con sus teléfonos, buscando convertir el escándalo en noticia. Héctor permanecía inmóvil, con los labios apretados, incapaz de responder. Aquella mujer era un fantasma de un pasado que él había enterrado bajo trajes y discursos motivacionales. Un pasado que olía a pobreza, a costura, a café de olla y a sacrificio. Nadie sabía qué hacer. La novia se llevó la mano al pecho, temiendo un colapso frente a cámaras, mientras el sacerdote, incómodo, guardaba silencio. La anciana respiró hondo, cerró los ojos por un instante
como si reuniera fuerzas para decir lo último que le quedaba. Solo quería verte con vida, antes de que la mía se apague del todo. Y entonces se dio la vuelta con lentitud, ignorando los gritos, los flashes, los murmullos. Caminó hacia la salida entre un pasillo de incredulidad, dejando tras de sí un aire helado, una verdad que ninguna fortuna podía comprar. Héctor intentó seguirla, pero sus piernas no respondieron. En la pantalla del salón aún quedaba congelado su rostro de soberbia, pronunciando su lema: «Yo no tengo madre». Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Las flores parecieron marchitarse de golpe, y el silencio se volvió tan pesado que nadie se atrevió a romperlo. Afuera, la anciana subió al auto de una vecina que la esperaba, con la mirada fija en la luna llena que se alzaba sobre la ciudad. «Ya lo hice, comadre», murmuró con la voz cansada, pero tranquila. Ya lo miré a los ojos, y mientras el coche se alejaba entre luces doradas y aplausos falsos que venían de adentro, una sola frase quedó flotando en el aire, tan afilada como la cicatriz de su costado. Pero para entender cómo llegamos aquí, veces me pregunto en qué momento exacto se empieza a torcer la vida de una madre, si cuando uno da demasiado, o cuando el hijo deja de mirar con gratitud. Yo me llamo Leonor, y durante muchos años mi mundo fue tan pequeño como un cuarto de costura lleno de hilos, agujas y retazos de tela. Ahí pasé mis días, cosiendo vestidos ajenos, mientras el mío se gastaba de tanto lavarlo. Desde que mi marido se fue, cuando Héctor apenas tenía 4 años, mi casa se volvió una especie de trinchera silenciosa, donde solo quedábamos él, yo y la fe de que algún día todo iba a mejorar. Nunca volví a casarme, no por orgullo, sino porque nadie más cabía en mi corazón. Todo lo que quedaba de mí se lo entregué a ese niño. Recuerdo sus manos pequeñas manchadas de barro cuando llegaba del patio, sus ojos enormes llenos de curiosidad, y esa risa que era lo único que me hacía olvidar el cansancio. Cada puntada que daba en la máquina era un pedazo de futuro que yo intentaba asegurarle, y aunque la pobreza apretara, la esperanza era más fuerte. Vivíamos en una casita humilde en Guadalajara, con techo de lámina y paredes delgadas que dejaban pasar el frío, pero para mí era un palacio, porque ahí dormía mi hijo sano y respirando tranquilo. Hasta que un día dejó de hacerlo. Todo comenzó con una fiebre que no bajaba. Luego vinieron los mareos, las noches enteras en vela, el miedo de esas palabras que ningún médico quiere pronunciar frente a una madre: insuficiencia renal. Héctor tenía apenas 12 años, y el doctor hablaba de listas de espera, de diálisis, de medicamentos imposibles de pagar. Yo no entendía de ciencia, solo sabía que mi hijo se me moría entre las manos. Pasé noches enteras orando frente a una vela, pidiéndole a la Virgen que se llevara lo que quisiera de mí, pero que me dejara a él. Y parece que me escuchó, aunque de la manera más dura. Una mañana, el doctor me llamó aparte y me dijo en voz baja, casi con vergüenza, que habían hecho las pruebas de compatibilidad. «Señora Leonor, usted es la única que puede donar». Sentí que el piso se me iba, que el mundo se quedaba sin aire. Me explicó los riesgos, las cicatrices, los meses de recuperación, pero yo ya no escuchaba nada.
Solo veía a mi hijo conectado a esas máquinas que sonaban como relojes de muerte. Le dije que sí, sin pensarlo. No fue valentía, fue instinto. Una madre no mide lo que entrega, simplemente lo hace. Firmé los papeles con manos temblorosas, y cuando llegó el día de la operación, me persigné 3 veces antes de entrar al quirófano. Recuerdo el olor del alcohol, la luz blanca, el frío de la camilla. No sentí miedo, sentí paz, como si supiera que estaba cumpliendo el único destino que tenía en esta vida: salvarlo. Cuando desperté, el dolor era tan grande que apenas podía respirar, pero al escuchar que Héctor estaba fuera de peligro, que su cuerpo había aceptado el riñón, todo valió la pena. Lo vi después, dormido, pálido pero vivo, y sentí una gratitud que me quemó el alma. Le acaricié el cabello y prometí que jamás se enteraría del sacrificio completo, que lo único que debía llevar consigo era la certeza de que su madre siempre iba a estar ahí. Durante meses aprendí a caminar de nuevo, a coser con la herida fresca y el cuerpo medio roto, pero lo hacía sonriendo, porque él volvía a correr, a reír, a soñar. Me decía que algún día sería alguien importante para que yo nunca más tuviera que trabajar. «Te voy a comprar una casa grande, mamá», me repetía, y yo lo creía con esa fe ciega que solo las madres tenemos. Los años pasaron, y él cumplió su promesa a medias. Sí, se volvió importante, pero no para mí. Estudió becado en una universidad de prestigio. Yo vendí mi máquina vieja para pagarle los uniformes y cosí de madrugada para completar lo que faltaba. Me dolían las manos, pero se me inflaba el pecho cada vez que lo veía caminar con libros bajo el brazo. Cuando se graduó, el periódico local publicó una foto suya. Joven tapatío logra beca internacional. Lloré tanto de orgullo que me dolió el pecho. Pensé que lo había hecho bien, que mi sacrificio había tenido sentido. Pero cuando volvió de su primer viaje, algo en él ya no era igual. Hablaba distinto, miraba distinto, me abrazaba de compromiso. Empezó a decir que su nombre le sonaba muy de barrio, y se hacía llamar Héctor Salgado, quitándose el apellido materno, el mío, como si fuera una mancha. «Es que suena más profesional, mamá, entiéndame», decía riendo. Lo entendí, o al menos eso intenté. Dejé que el orgullo se tragara la tristeza. Cuando lo visitaba en su departamento nuevo, apenas tenía tiempo para ofrecerme café. «Estoy lleno de trabajo, mamá. La empresa me necesita». Cada visita era más corta, hasta que un día me di cuenta de que ya no sabía nada de su vida. Me enteraba por televisión, por revistas. Lo veía inaugurando edificios, recibiendo premios, siempre con esa sonrisa calculada, siempre diciendo que era un hombre que se hizo solo. La primera vez que escuché esa frase, me reí con ternura. Creí que era una exageración de los periodistas, pero luego la repitió tantas veces que se volvió su verdad y mi existencia se fue borrando como una costura mal hecha. En cada entrevista negaba sus orígenes, hablaba de pobreza como si fuera una enfermedad ajena, y yo, sentada frente a mi televisor viejo, sentía que me moría un poquito más. Doña Chayo, mi vecina, me decía que no me lo tomara tan a pecho, que los hijos cambian cuando tienen dinero. Pero yo no quería creerlo. Él no podía haber olvidado las noches en que dormía abrazado a mí mientras los sueros goteaban. No podía haber borrado el dolor ni la cicatriz que compartíamos. Sin embargo, el silencio crecía.
Me mandaba dinero de vez en cuando, a través del chofer, dentro de sobres fríos que olían a perfume caro, pero nunca una carta, nunca un te quiero. Cuando cumplí 60, me prometí que ya no lo esperaría, pero las promesas de madre no valen nada contra el amor. Seguía dejando la luz del patio encendida por si llegaba tarde. Seguía cosiendo camisas para él, imaginando que algún día volvería a usarlas. Y mientras tanto, mi cuerpo envejecía antes de tiempo. La cicatriz en mi costado seguía ahí, recordándome cada mañana que una parte de mí vivía dentro de otro cuerpo que ya no me reconocía. Fue entonces cuando empecé a entender que uno puede dar la vida entera y aún así perder al hijo. No por la muerte, sino por el olvido. Y ese olvido duele más porque te borra estando viva. Héctor creció, se hizo empresario, y yo me quedé entre hilos, costuras y recuerdos, viendo por televisión cómo mi niño se convertía en un extraño que juraba no tener madre. Nunca imaginé que mis puntadas más firmes terminarían cosiendo mi propia soledad. Pero así fue. Mi amor, que fue mi fuerza, se volvió mi condena. La primera vez que sentí verdadera vergüenza por mi hijo fue una tarde cualquiera, de esas que parecen no tener importancia y acaban marcando el resto de la vida. Héctor me había mandado su chofer con unas bolsas de supermercado, llenas de productos caros que yo ni sabía pronunciar, y una nota escrita por su secretaria. Señora Leonor, el señor Héctor le manda estos víveres. Lamenta no poder visitarla por falta de tiempo. Leí la nota 3 veces. El señor Héctor. Así me nombraban al hijo que yo había criado con mis propias manos, al niño que dormía abrazado a mis faldas cuando tenía miedo de los truenos. Sentí un hueco en el pecho, como si de pronto hubiera muerto alguien invisible. Salí al patio, y ahí estaba doña Chayo, mi vecina de toda la vida, que me miraba con esos ojos sabios de mujer que ya vio demasiadas tristezas. ¿Otra vez te mandó al chofer, Leonor? Me preguntó con esa mezcla de cariño y rabia que solo las amigas verdaderas tienen. Yo asentí en silencio, fingiendo que no me dolía. Es que está ocupado, comadre, el trabajo no lo deja. Pero por dentro me hervía la sangre. Ocupado, siempre ocupado para su madre, pero nunca para los periodistas que lo entrevistaban, ni para las fiestas donde brindaba por su éxito, ni para los programas de televisión donde lo pintaban como un ejemplo de superación. Cada vez que encendía el televisor y veía su rostro en la pantalla, el corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del cuerpo, y no por orgullo, sino por esa mezcla amarga de amor y decepción que no tiene remedio. Un día, Chayo entró corriendo a mi casa con la cara pálida. «Leonor, prende la tele, rápido». En el noticiero estaban transmitiendo una entrevista en vivo. Héctor, con su traje gris y su sonrisa de hombre importante, respondía preguntas sobre su infancia. La reportera, con voz suave, le preguntó si su madre seguía viva. Él se rió, esa risa falsa que yo conocía bien, y dijo: «No, no tengo madre. Ella me abandonó cuando era niño. Aprendí a sobrevivir solo». Sentí que el aire me faltaba. «No tengo madre», repitió, y cada sílaba me cortó la piel como un cuchillo. Chayo me abrazó, pero yo no podía llorar. Me quedé inmóvil, mirando esa pantalla, como si fuera un espejo roto que devolvía la imagen de un hijo que ya no existía. Debe ser un malentendido,
murmuré, aunque sabía que no lo era. Él lo dijo claro, con orgullo. No fue un error, fue una decisión. Negarme, borrarme, convertirme en una sombra que no le convenía. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma, encendiendo luces, apagándolas, mirando los retratos antiguos donde él aparecía con uniforme de escuela, con los cachetes redondos y los ojos llenos de ternura. Toqué el vidrio del portarretratos, como si al hacerlo pudiera atravesar los años y recordarle quién era. Yo no te abandoné, mi hijo. Fuiste tú quien se fue, le dije al aire. Cuando amaneció, el cansancio me venció y me quedé dormida en la silla, con la cabeza apoyada en la mesa. Soñé que Héctor entraba por la puerta, me llamaba mamá y me abrazaba. Pero al despertar, lo único que encontré fue silencio. Pasaron los días y la noticia se volvió tendencia. Los programas de farándula hablaban del empresario huérfano que salió de la nada. Inventaron historias sobre orfanatos, pobreza extrema, abandono. Y él nunca las desmintió. Al contrario, se alimentaba de esa mentira, porque le daba fuerza, porque lo hacía parecer más admirable. Un periodista incluso fue a buscarme. Me encontró cosiendo en la puerta de la casa y me preguntó si conocía al señor Héctor Salgado. Le dije que sí, que era mi hijo. El hombre me miró sorprendido, revisó su libreta y dijo que eso no podía ser, que él había declarado que su madre había muerto hacía años. Me quedé muda, y él insistió. ¿Está segura de que no se equivoca, señora? Esa pregunta fue como una bofetada. Yo, que lo había llevado en el vientre, que tenía su sangre en el cuerpo, que había perdido un riñón por salvarle la vida. ¿Cómo iba a equivocarme? Lo miré a los ojos y dije despacio, «Estoy segura, pero quizás él ya no lo está». El periodista bajó la mirada, murmuró una disculpa y se fue. Nunca publicó nada, ni siquiera una línea. A partir de entonces, en el barrio ya nadie mencionaba su nombre delante de mí. La gente me saludaba con lástima, como si fuera una viuda que todavía no lo sabe. Las vecinas cuchicheaban que Héctor había cambiado, que ahora se movía entre políticos, que salía en portadas de revistas junto a su novia famosa, una mujer que parecía de otro mundo. Yo fingía no escuchar, seguía cosiendo, porque la costura era lo único que me mantenía cuerda, pero cada puntada me dolía más. Empecé a sufrir de los nervios, de insomnio, de dolores en el pecho. A veces, al doblarme para recoger una prenda, sentía que la cicatriz me ardía, como si el pedazo de mí que le había dado me reclamara. Una tarde, el chofer volvió. Esta vez no traía bolsas, solo un sobre cerrado y una expresión incómoda. «El señor Héctor le manda esto». Lo abrí. Había 10,000 pesos y una tarjeta firmada con iniciales. Para sus gastos, cuídese. No había un mamá ni un te quiero. Nada, solo frialdad. Le pregunté al chofer si podía dejarme ir a verlo. Él bajó la voz. «No creo que sea buena idea, señora. El señor está muy ocupado con sus compromisos. No le gusta que lo molesten en casa». Esa frase me atravesó. Molestar. Yo era una molestia. Cerré el sobre y le devolví la mitad del dinero. «Dígale que me alcanza con poco. No quiero que sienta que le debo algo». El hombre me miró con compasión y se fue sin insistir. Esa noche, doña Chayo vino a cenar conmigo. Me trajo pan dulce y chocolate caliente.
«Comadre, tú no hiciste nada malo», me dijo mientras me servía. Los hijos cambian, pero la vida da vueltas. Yo asentí, aunque en el fondo ya había perdido la fe en esas vueltas. Solo quería que él supiera que yo seguía viva, que todavía lo esperaba, pero ni una llamada llegó, ni una carta, ni una disculpa. Lo único que me llegaban eran rumores, que había comprado una mansión en Zapopan, que tenía choferes, guardaespaldas, secretarias, que daba conferencias sobre resiliencia y éxito, y que en todas, con voz segura, repetía su eslogan: «Yo no tengo madre». Un día, la productora del programa de televisión donde iba a ser homenajeado me llamó por error. Buscaba a otra Leonor, una diseñadora. Cuando le dije mi apellido, se quedó en silencio, y luego me preguntó si tenía algún parentesco con Héctor. Le dije que sí, que era su madre. Colgó sin decir palabra. Al día siguiente supe que habían borrado todas las grabaciones donde él mencionaba su infancia real. Hasta su acta de nacimiento aparecía registrada solo con el apellido paterno. Fue entonces cuando entendí que mi hijo no solo me había olvidado, me había borrado del mundo. Pasaron meses. Yo seguía cosiendo. Los hilos eran mi refugio, el sonido de la máquina mi única compañía. Pero cada vez que pasaba frente al espejo, evitaba mirarme. No soportaba ver en mi reflejo a esa mujer cansada, envejecida, que había entregado todo y recibido nada. A veces, cuando me dolía el costado, pensaba que mi cuerpo sabía más que mi mente, que estaba incompleto. Y sí, lo estaba. Faltaba la mitad de mi alma, la que se había ido tras aquel muchacho que un día me llamó madre y ahora me negaba. La única persona que no me soltó la mano fue doña Chayo. Ella fue testigo de mi humillación, de mi tristeza, de mis silencios. «No dejes que te vea así, Leonor», me decía, «porque entonces sí va a creer que ganó». Pero yo ya no pensaba en ganar o perder. Solo quería entender cómo un hijo podía olvidar de dónde vino. Tal vez el dinero le lavó la memoria. Tal vez el éxito le arrancó el corazón. Lo cierto es que su mentira me empezó a enfermar. Comencé a tener fiebre, a sentir vértigo, a confundir los días. Chayo insistía en llevarme al médico, pero yo no quería gastar. «No te preocupes», le decía, «ya me acostumbré al dolor». Y era verdad. Me había acostumbrado al dolor como quien se acostumbra a respirar. Una mañana, mientras tomábamos café, ella me contó que había visto en la televisión el anuncio de la boda de Héctor. Una ceremonia de lujo, en una hacienda con invitados importantes, políticos, artistas. «Mira, Leonor, va a casarse». Yo solo asentí. No lloré, no maldije, no dije nada. Sentí una calma extraña, como si esa noticia sellara definitivamente el destino. No esperaba invitación, claro que no, pero en el fondo, una parte tonta de mí aún imaginaba que recibiría una llamada, un mensaje, algo. Nunca llegó. Doña Chayo me abrazó y dijo: «No te preocupes, Dios ve todo». Y sí, Dios ve, pero a veces calla tanto que duele. A partir de ese día dejé de ver televisión. No quería saber más, pero el destino, o tal vez la vida misma, tenía otros planes. Porque aunque uno trate de esconderse del dolor,
El dolor siempre encuentra la manera de tocarte la puerta. Yo todavía no lo sabía, pero la humillación que ya me había herido iba a convertirse en el principio de una verdad imposible de callar. Porque las madres podemos guardar silencio durante años, pero cuando llega la hora, hasta la voz más rota encuentra fuerzas para gritar lo que le pertenece. Dicen que cuando una madre llega a cierta edad, el cuerpo se acostumbra a los silencios, igual que el alma se acostumbra a la espera. Pero el mío ya no resistía más. Desde aquella entrevista en que Héctor me negó, sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pasaban los días y yo seguía cosiendo, aunque los hilos se me escapaban de las manos y la vista ya no me alcanzaba. Cada puntada era un esfuerzo, cada movimiento una batalla. Las noches se me hacían eternas, y el insomnio me abrazaba como un castigo. Me dolía el costado donde tenía la cicatriz, esa que guardaba la historia que él quiso borrar. Era como si el cuerpo mismo me recordara que todavía llevaba dentro la mitad de la vida que le había regalado. Doña Chayo venía todos los días a verme. Me traía caldo, tortillas, palabras de consuelo, pero yo apenas probaba bocado. La comida me sabía a polvo. «Te estás apagando, Leonor», me decía. «Si no comes, vas a enfermarte de verdad». Yo sonreía con tristeza y respondía: «¿Y acaso no estoy enferma ya, comadre? No de cuerpo, sino de alma». Una tarde, mientras llovía, encendí la televisión sin querer, y ahí estaba Héctor, sentado en un programa de gala, anunciando su boda. Después de tanto esfuerzo, decía: «Encontré a la mujer que me hizo creer de nuevo en la familia. En la familia». Esa palabra me atravesó como una daga. ¿Cómo podía hablar de familia quien había renunciado a la suya? Lo vi reír, levantar la mano de su prometida, posar para las cámaras. Se veía feliz, poderoso, lejano. Apagué la televisión con rabia y lloré como no lloraba desde hacía años. Chayo me abrazó y me pidió que lo olvidara, pero no se puede olvidar a un hijo, ni siquiera cuando te niega. Pasé la noche con fiebre, soñando con el niño, con sus ojos llenos de miedo aquella vez que lo llevaron al hospital. Soñé que le acariciaba el rostro y le decía que todo iba a estar bien. Pero cuando desperté, me encontré sola, con el eco de mi respiración y la lluvia golpeando el techo. El médico del barrio, un hombre bueno que a veces me atendía sin cobrar, vino a revisarme y dijo que debía hacer reposo. «Tiene el corazón débil, doña Leonor, y ese cansancio no es solo físico». Yo asentí sin discutir. Sabía que tenía razón. El corazón me pesaba como una piedra, pero lo que más me dolía era el silencio de Héctor. No una llamada, no una palabra, nada. Solo las noticias en los periódicos, las fotos de su boda perfecta, los rumores de su fortuna. Hasta el cura de la parroquia me preguntó una tarde, sin malicia: «¿Y usted va a ir al enlace, hija?». Le respondí que no estaba invitada. Su mirada se llenó de compasión, y eso fue lo que más me hirió. La compasión duele más que el desprecio, porque te recuerda que el mundo sabe lo que tú tratas de esconder. Los días siguientes fueron una especie de preparación silenciosa para algo que yo no sabía nombrar. Lavé mi ropa, ordené mis costuras, revisé mis papeles. No porque esperara morirme, sino porque necesitaba dejarlo todo en orden. Cuando una madre siente que su historia está llegando al final,
Empieza a recoger sus recuerdos como quien guarda un altar. Encontré una caja vieja, donde había guardado recortes de periódico con sus logros, fotos de cuando era estudiante, las cartas que me escribía desde la universidad. «Mamá, te extraño», decía en una. «No te preocupes, todo va a salir bien». Toqué esa letra con los dedos, tratando de recordar la última vez que me llamó así. Mamá. Era una palabra pequeña, pero tenía el poder de curar cualquier herida, y sin embargo, ya no me pertenecía. Él la había enterrado bajo sus títulos, sus trajes y sus mentiras. Chayo insistía en que lo buscara, aunque sea para que te vea, Leonor, para que sepa que estás viva. Pero yo no quería mendigar cariño, no después de todo lo que había hecho por él. Le dije que prefería morir en silencio antes que verlo mirarme con lástima. Y quizás, en el fondo, una parte de mí ya se había rendido. Empecé a tener sueños extraños, donde caminaba por un pasillo blanco y al final estaba él, esperándome. Pero cuando trataba de alcanzarlo, desaparecía. Me despertaba con el corazón acelerado, empapada en sudor. El médico me dio pastillas para dormir, pero lo único que lograban era hacerme olvidar por unas horas que todavía existía. Una mañana, mientras tomaba el sol en el patio, Chayo llegó con el periódico en la mano. «Leonor, mira esto». Era una foto a color de la hacienda donde se celebraría la boda. Todo lujo, flores, música, invitados. En el pie de foto se leía: «El empresario tapatío Héctor Salgado contraerá matrimonio el próximo mes con la conductora Valeria Dors, en lo que promete ser el evento del año». Miré la imagen por largo rato, sin decir nada. «Va a casarse, comadre», murmuró Chayo, como si no lo supiera. «Sí», respondí, «y va a casarse sin madre». Ella me miró preocupada. «No digas eso, Leonor». Pero ya no había rabia en mi voz, solo cansancio. «No es ofensa, es verdad. Él mismo lo dijo, no tiene madre. Yo ya no existo para él». Esa noche, mientras el barrio dormía, me senté frente al espejo. Me vi tan vieja, tan ajena a todo, que me dio miedo. Me quité el rebozo, levanté la blusa y toqué la cicatriz. Estaba más dura, más visible, como si quisiera hablar por mí. Recordé al doctor aquella mañana cuando me dijo que solo yo podía salvarlo, y el momento en que firmé los papeles sin pensarlo. Recordé el olor del hospital, el miedo de perderlo, la primera vez que escuché su respiración después de la operación. Todo eso lo había hecho por amor, un amor que él convirtió en vergüenza. Me miré a los ojos en el espejo y le hablé a mi reflejo. «Te diste demasiado, Leonor, y él te pagó con olvido, pero todavía no terminaste». Al día siguiente, mientras bordaba un pañuelo para distraerme, sentí un dolor agudo en el pecho y me desvanecí. Cuando desperté, estaba en la cama y Chayo me sostenía la mano. «Pensé que te me ibas», me dijo llorando. «No todavía», respondí con una sonrisa débil. Pero por dentro sentí que algo se estaba apagando. Me costaba respirar, las fuerzas me abandonaban. Pasé los días siguientes en cama, con la ventana abierta para oír el ruido de la calle. Era mi manera de sentirme viva. Escuchaba a los niños jugar, los vendedores gritar, las campanas de la iglesia, y entre todo eso, a veces creía escuchar su voz, llamándome desde lejos.
Me aferraba a esa ilusión, porque era lo único que me quedaba. Un domingo, Chayo trajo a su nieto pequeño. El niño corrió por la casa, riendo, y se detuvo frente a una foto de Héctor. ¿Ese es su hijo, abuelita?, preguntó con inocencia. Ella asintió, pero yo respondí antes, sí, fue mi hijo. Dije, fue, sin pensarlo, y el eco de esa palabra me estremeció. El niño no entendió, claro, pero yo sí. En ese instante comprendí que, de algún modo, ya lo había perdido para siempre, no por la distancia, sino por el desamor. Esa noche, mientras Chayo me arropaba, le susurré: «Si me muero antes de la boda, prométeme algo». Ella se asustó. «No digas eso», pero insistí. «Prométeme que si sigo viva, aunque sea por un milagro, tú me vas a llevar a verla, no a felicitarlo, a recordarle quién soy». Chayo me miró con lágrimas en los ojos y asintió. «Te lo prometo, comadre. Pero primero te vas a levantar, ¿me oyes? Porque las madres no se mueren así, sin que el mundo sepa la verdad». Cerré los ojos y respiré profundo. Afuera, la lluvia volvió a caer, suave, constante, como si el cielo también llorara conmigo. Pensé en él, en su boda, en su nueva vida. No sentí odio, solo una tristeza tan grande que me cabía entera en el pecho. Y, por primera vez, entendí que quizás mi misión no era verlo triunfar, sino recordarle que aún debía algo a la vida, la verdad. Porque no se puede construir un imperio sobre la negación de quien te dio el ser. Esa noche, entre sueños, juré que si seguía respirando cuando llegara el día de su boda, no lo haría por mí, sino por todas las madres olvidadas que el mundo trata de esconder. Y esa promesa me dio fuerzas para abrir los ojos al amanecer. El día que la verdad volvió a tocar mi puerta, yo ya había hecho las paces con la idea de morir sin verla. El corazón me latía débil, pero tranquilo, resignado. Había aceptado que algunas historias se quedan inconclusas y que los hijos no siempre vuelven. Sin embargo, Dios tiene una manera extraña de recordarnos que aún no ha terminado con nosotros. Todo empezó una tarde calurosa, cuando doña Chayo entró corriendo a mi casa con una carpeta vieja entre las manos. «Leonor, mira lo que encontré en el baúl del hospital, donde trabajaba mi sobrina». Yo la miré sin entender. Dentro de esa carpeta estaban las hojas amarillentas de la operación que había cambiado mi vida. La historia clínica de aquel trasplante que le dio una segunda oportunidad a mi hijo. En la portada, con tinta desvanecida, podía leerse mi nombre: donante, Leonor Sánchez de Salgado. Receptor, Héctor Salgado Sánchez. Sentí un escalofrío. Era como ver un fantasma que salía de las sombras después de décadas. Pasé los dedos sobre las letras con cuidado, temblando. «Esto prueba que tú le diste el riñón, Leonor», dijo Chayo con la voz entrecortada. «Si él te niega, que niegue también lo que lleva dentro». No supe qué decir. Me quedé mirando aquellas hojas como si fueran un espejo, donde por fin se reflejaba la verdad que tanto me dolía. Lloré en silencio, largo rato. No de rabia, sino de alivio. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, con la carpeta sobre las rodillas, mientras el viento movía las cortinas. Pensé en todo lo que había callado,
en los años que me había tragado las lágrimas para no preocupar a nadie, sentí dentro de mí una chispa que hacía mucho tiempo estaba apagada. No era odio, era algo más puro, más hondo. Era la necesidad de que el mundo supiera la verdad antes de que mi cuerpo se apagara para siempre. Al amanecer, le dije a Chayo: «Comadre, voy a verlo. No para pedirle nada, solo para mirarlo a los ojos y recordarle quién soy». Ella quiso detenerme, pero luego me miró con ese respeto que se tiene por quien ya decidió su destino. «Entonces no vas sola», dijo. «Yo te acompaño». Durante los días siguientes, me dediqué a preparar el alma. Busqué mi rebozo blanco, el mismo que usé el día que lo llevé al hospital, y lo lavé con jabón de lavanda. Planché mi falda, limpié mis zapatos viejos. No tenía vestidos elegantes ni joyas, pero quería ir digna. Mientras me arreglaba, me vi al espejo y casi no me reconocí. Las arrugas habían dibujado mapas en mi rostro, pero detrás de ellas aún vivía la mujer que un día fue capaz de entregar su propia sangre sin pensarlo. «Vas, hermosa», me dijo Chayo cuando me vio salir. «Parezco un fantasma», le respondí. «No», dijo ella, «pareces una madre con propósito». En el camino hacia la ciudad, el autobús se movía lento, como si también tuviera miedo de lo que estaba por venir. A mi lado, Chayo sostenía la carpeta con fuerza. En cada kilómetro sentía que me acercaba no solo a mi hijo, sino al punto final de mi vida. Cuando llegamos, el bullicio de Guadalajara me golpeó con su ruido de autos, vendedores, risas. Todo parecía tan distinto de la ciudad que conocí. Buscamos la hacienda donde sería la boda, pero los guardias no nos dejaron acercarnos. «Es un evento privado, señora», me dijeron. Les supliqué que solo quería dejar una carta, pero se rieron. «La señora Dors no recibe visitas». Sentí un nudo en la garganta. No era ella a quien buscaba, era mi hijo, y él estaba ahí, a unos metros, vistiendo el traje que yo soñé coserle cuando era pequeño. No sabíamos qué hacer. Chayo me sentó en una banca cerca de la plaza y me compró agua. «Leonor, no te rindas», insistió. En ese momento, un joven se nos acercó. Tenía una cámara colgada al cuello y un cuaderno en la mano. «Perdonen que interrumpa», dijo con voz amable, «pero escuché que hablan de Héctor Salgado. Soy periodista. Estoy cubriendo la boda». Nos miramos desconfiadas, pero él agregó: «Vi que los guardias no las dejaron pasar». «¿Qué relación tienen con él?». Dudé unos segundos. Luego respiré hondo y dije: «Soy su madre». El muchacho abrió los ojos, sorprendido. «¿Su madre?». Pero él dijo que no tenía. Lo vi tomar notas, nervioso. «Usted podría contarme su historia». Asentí. Durante horas le hablé de todo, del trasplante, de los años de silencio, del dolor de oírlo negarme. Él escuchaba sin interrumpir, grabando cada palabra. Al final, me miró con lágrimas contenidas. «Señora, esa historia merece ser contada. Le prometo que la verdad va a salir». El joven se llamaba Emiliano. Dijo que trabajaba en un medio digital, que no tenía poder, pero sí corazón. A veces basta eso para que la verdad encuentre su camino. Nos consiguió acreditaciones falsas como proveedoras de flores para poder entrar el día de la boda. «Yo me encargo de todo», dijo. «Solo confía en mí». Yo asentí, porque cuando uno ya no tiene nada que perder, solo le queda la fe. Llegó el día.
Era una mañana radiante, el cielo despejado, los jardines de la hacienda cubiertos de rosas blancas. Todo olía a dinero, a lujo, a apariencias. La gente llegaba en autos caros, vestidos brillantes, sonrisas de mentira. Yo, escondida detrás del rebozo, sentía que cada paso me costaba un año de vida. Chayo me sostenía del brazo. «¿Segura que quieres hacerlo?», me susurró. «Más que nunca», respondí. Adentro, las luces cegaban. En el centro del salón, Héctor sonreía frente a las cámaras. Tenía el mismo gesto altivo, el mismo brillo en los ojos que un día fue ternura y ahora era soberbia. La novia, a su lado, parecía una estatua perfecta, y el sacerdote hablaba con voz solemne. Emiliano nos indicó el momento. «Cuando digan los votos, acérquese despacio. No diga nada hasta que todos estén mirando». Yo sentía el corazón golpearme en el pecho, pero no era miedo, era verdad latiendo. Mientras el sacerdote hablaba, miré a Héctor fijamente, intentando reconocer en ese hombre al niño que un día me pidió que no lo dejara solo. No lo encontré. En su lugar, vi a un extraño. Entonces, oí mi propia voz, temblorosa pero firme, salir de mi boca antes de que pudiera detenerla. «Si no tienes madre, hijo, dime entonces quién te dio este riñón cuando tenías 12 años». El salón enmudeció. El eco de mis palabras rebotó contra las paredes doradas. Todos se giraron. Héctor palideció. Su sonrisa desapareció. «¿Quién es esa mujer?», preguntó alguien. Los guardias se acercaron, pero Emiliano se interpuso con su cámara. «Grabe todo», gritó. «Grabe». Sentí que el mundo se detenía. Levanté el rebozo con las manos temblorosas y mostré la cicatriz. El aire se llenó de murmullos, de incredulidad. «Esta soy yo», dije. «La mujer que te dio la vida 2 veces». La que firmó los papeles para que tú siguieras respirando, la que te esperó 20 años sin rencor. Héctor dio un paso hacia mí, desconcertado. «Esto no puede ser cierto», balbuceó. Mi madre murió». Me reí, amarga. «Sí, hijo, morí el día que tú me mataste con tus palabras». El sacerdote dejó caer el libro. La novia retrocedió. Las cámaras enfocaron mi rostro. Nadie hablaba. Entonces saqué la carpeta y la levanté. Aquí está la verdad. Está escrita con mi sangre, con la sangre que tú llevas dentro. Por un instante vi en sus ojos algo que parecía culpa, pero fue apenas un destello, un reflejo. «Saquen a esta mujer», ordenó con voz tensa. Los guardias dudaron. Nadie se atrevía a tocarme. Emiliano se acercó, grabando todo. «¿Va a negar lo que está viendo?», le dijo. Héctor se giró hacia las cámaras, buscando recomponerse. «Esto es un malentendido. No sé quién la trajo aquí». Pero ya era tarde. La noticia se propagó como fuego. Los invitados grababan con sus teléfonos. Los flashes cegaban. Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por cansancio. Había cumplido mi promesa. «No vine a humillarte», dije. «Vine a recordarte que los cimientos de tu éxito están hechos del sacrificio de una mujer a la que negaste. No quiero tu dinero, ni tu perdón. Quiero que el mundo sepa que detrás de tu gloria hay una cicatriz que no es tuya, sino mía». Chayo me abrazó. Los murmullos se convirtieron en caos. Alguien gritó que llamaran a seguridad, pero ya no importaba. Emiliano transmitía en directo. En cuestión de minutos,
Mi verdad estaba en las redes, en los teléfonos, en los corazones de quienes aún creían en la gratitud. Yo apenas podía sostenerme. «Vámonos, Leonor», susurró Chayo. Salimos despacio entre los flashes. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro y sentí que por fin podía respirar después de años. Esa noche, el país entero hablaba de mí. La madre del empresario sin madre, así me llamaban. Vi en la televisión las imágenes, escuché los debates, las disculpas torpes de Héctor. Fue un malentendido, dijo, pero nadie le creyó. La gente me enviaba mensajes, flores, cartas. Yo no buscaba fama, solo verdad. Cuando Emiliano vino a verme al día siguiente, me tomó la mano y dijo: «Gracias por enseñarme lo que es el valor». Yo sonreí. «No es valor, hijo, es amor». El amor no busca venganza, busca justicia del alma. Con el paso de los días, mi historia se volvió símbolo. Algunas personas decían que yo era una heroína, otras que era una vieja resentida. Pero a mí no me importaba. Dormía tranquila. Por fin podía cerrar los ojos sin sentir vergüenza. Porque aunque mi cuerpo estuviera cansado, mi espíritu había encontrado paz. Le devolví el nombre a mi sacrificio, y con eso, la dignidad que nunca debí perder. Héctor no me buscó, no tuvo el coraje. Lo vi una vez en televisión, pálido, derrotado, leyendo un comunicado donde decía que lamentaba el malentendido con una persona del pasado. Una persona. Ni siquiera tuvo el valor de decir «mi madre». Sonreí, sin rencor. Ya no esperaba nada de él. Yo ya había dicho mi verdad frente a Dios y frente al mundo. Y cuando uno hace eso, ya no hay vacío que duela. En las semanas siguientes, mis fuerzas se fueron apagando poco a poco. Emiliano venía a visitarme. Me traía flores, grababa mis palabras. «Quiero hacer un documental», decía. Yo le respondía: «Hazlo, pero no para mí. Hazlo por todas las madres que viven negadas por los hijos que criaron». Él asentía con lágrimas. «Se lo prometo, doña Leonor». Una noche, mientras miraba la luna desde mi ventana, sentí una calma profunda. Pensé en mi hijo, en el niño que fui a buscar entre las sombras del hospital hace tantos años. Pensé en su sonrisa antes de que el mundo la volviera soberbia. Cerré los ojos y recé: «Que la verdad lo acompañe, aunque yo ya no pueda hacerlo». Y supe que al fin había cumplido mi destino, no de madre perfecta, sino de mujer que se negó a morir callada. Porque hay silencios que matan, pero también verdades que resucitan. Y esa fue la mía. La mañana después de la boda amaneció silenciosa. Las calles parecían diferentes, como si el mundo entero se hubiera detenido a mirar lo que había ocurrido. El nombre de Héctor Salgado estaba en todas las noticias, pero no por sus negocios ni su matrimonio, sino por la verdad que por fin había salido a la luz. Las imágenes de la boda interrumpida se repetían una y otra vez. La anciana, mostrando su cicatriz, el empresario quedando mudo frente a las cámaras, la frase que nadie olvidaría: «Si no tienes madre, ¿quién te dio este riñón?». En todos los programas, la escena se analizaba como si fuera una película, pero detrás del escándalo mediático había una mujer que esa noche no había dormido, no por culpa ni por miedo, sino porque su cuerpo empezaba a despedirse. Doña Leonor estaba en cama,
con el corazón agotado, pero la mirada tranquila. Chayo la acompañaba, sentada a su lado, mientras las noticias hablaban de demandas, de cancelaciones, de crisis de reputación. «Mira lo que provocaste, comadre», dijo Chayo, mostrando la pantalla del celular. Leonor sonrió. «Yo no provoqué nada, Chayo. La verdad se provocó sola. Solo necesitaba que alguien la dijera en voz alta». En la televisión, Héctor aparecía demacrado, con los ojos hinchados, vestido de negro. «Quiero pedir disculpas al público», decía con voz temblorosa. Hubo una confusión, pero en el fondo de esa disculpa había orgullo disfrazado. No decía mi nombre. No aceptaba lo evidente. Solo pedía comprensión, como si la mentira fuera un error administrativo. Cuando terminó el comunicado, cambié de canal. No necesitaba escucharlo. A veces el perdón no viene de las palabras, sino del silencio. Y yo, por primera vez, sentía paz en el silencio. Los días siguientes fueron un torbellino. Emiliano, el periodista, venía todos los días a verme. Había publicado la historia completa, con fotos, documentos y una frase que se volvió titular: «La madre que dio 2 vidas». Su artículo se compartió por todas partes. La gente enviaba flores, cartas, oraciones. Mujeres de todo el país me llamaban Madre Leonor. Nunca busqué eso, pero lo acepté con humildad. Le pedí a Emiliano que no hablara mal de Héctor en sus entrevistas. «No lo destruyas, hijo. Él ya tiene suficiente castigo con su conciencia». Emiliano bajó la mirada. «Es que la gente tiene rabia, doña Leonor». Le toqué la mano con ternura. «La rabia pasa, la verdad queda». Mientras tanto, en la ciudad, los empresarios se distanciaban de Héctor. Algunos cancelaron contratos, otros borraron sus fotos con él. Los inversionistas lo llamaban mentiroso, ingrato, el hijo que negó su sangre. Su imagen, que había sido orgullo nacional, se desmoronaba. Nadie quería asociarse con él. Su boda, convertida en un espectáculo de vergüenza, terminó en escándalo. La novia, humillada, se marchó a Europa. Las cámaras lo esperaban afuera de su oficina, pero él no salía. Por primera vez conoció la soledad. Una soledad distinta a la mía, porque la mía estaba llena de recuerdos, la suya vacía de amor. Una semana después, apareció en la puerta de mi casa. Era de noche. Chayo abrió y lo vio parado ahí, con los hombros caídos, los ojos enrojecidos. «¿Puedo pasar?», preguntó casi sin voz. Chayo me miró, esperando mi señal. «Déjalo entrar», dije. Cuando cruzó el umbral, lo vi como si estuviera viendo a un desconocido que alguna vez amé. Se quedó quieto, sin saber dónde mirar. En la mesa había una taza de café recién hecho. El olor lo envolvió como una memoria que dolía. «Siéntate», le dije. Se sentó. Nadie habló durante un largo rato. Escuché el tic-tac del reloj, el sonido de los grillos afuera, el crujido de mis huesos al respirar. Por fin, él rompió el silencio. «Yo no sabía», murmuró. Lo interrumpí con calma. «Sí sabías. Tal vez no lo recordabas, pero sabías que había una madre en algún rincón esperándote. La memoria no se borra, hijo, se esconde». Él bajó la cabeza. «Hice todo mal, mamá». Esa palabra, después de tantos años, me atravesó como un rayo. No lo dije, pero mis ojos se llenaron de lágrimas.
No vengo a justificarme, continuó. Solo quiero que sepas que me duele lo que hice. Lo miré y le respondí despacio. El dolor no arregla lo que rompiste, pero es un buen comienzo. No me debes disculpas a mí, sino a la verdad. Quiso tomar mi mano, y se la permití. Sus dedos temblaban. Cuando vi la cicatriz, dijo, sentí que todo lo que había construido se desmoronaba. Pensé en las veces que me abrazaste, en cómo me cuidabas, y en lo poco que valió todo mi éxito sin ti. No supe qué decir. Sentí compasión, no orgullo. Compasión por ese hombre que había tenido todo menos amor. No busques limpiar tu nombre, le dije finalmente. Limpia tu alma. Si lo haces, ya no tendrás que decir nada más. Se quedó un largo rato, en silencio. Antes de irse, me preguntó si podía volver. Le respondí que la puerta siempre estaría abierta, pero que debía venir como hijo, no como empresario. Y deja las cámaras afuera, que aquí no hay fama, solo verdad. Asintió. Salió despacio, con la cabeza baja. Lo vi alejarse por la calle, y en su figura cansada reconocí al niño que alguna vez fui a rescatar al hospital. Por un momento, el corazón me dolió con ternura, pero ya no tenía lágrimas. A cierta edad, el alma se seca de tanto llorar. Esa misma noche, Emiliano llegó con una propuesta. Doña Leonor, queremos hacer una fundación con su nombre, un programa de donación de órganos para madres y niños. Sonreí. No quiero mi nombre en letras grandes, solo que lleve el sentido de lo que viví. Él anotó mis palabras. Se llamará Madres de Sangre y Amor. Cerré los ojos. Así está bien. Chayo aplaudió, emocionada. Mira nomás, comadre. Hasta el dolor sirve cuando se comparte. Y sí, tenía razón. Los días pasaron y mi cuerpo se fue debilitando. A veces me costaba respirar. Otras veces sentía una paz tan profunda que creía estar a punto de cruzar al otro lado. Una tarde, Héctor volvió. Esta vez traía flores sencillas, no arreglos caros. Me las entregó sin decir palabra. Se sentó a mi lado y se quedó viéndome, con esa mirada que solo los hijos arrepentidos tienen. Ya nadie me habla, mamá. Todos me dieron la espalda. Le acaricié la mejilla con ternura. Eso pasa cuando la vida te devuelve el espejo. Pero si aprendes a mirarte sin mentiras, verás que aún hay tiempo. Él suspiró, derrotado. No sé por dónde empezar. Empieza por agradecer lo que te queda, y no lo que perdiste. Al despedirse, me dijo, no merezco tu perdón. Lo miré con serenidad. El perdón no se merece, se entiende. Yo ya lo entendí hace tiempo. Cuando se fue, sentí un alivio. No porque lo hubiera perdonado, sino porque había soltado el peso del silencio. A veces, la justicia no está en los tribunales, sino en poder mirar al culpable sin odio. Esa noche, Emiliano trajo la versión final del documental. Lo vimos juntas, Chayo y yo. Aparecía mi voz narrando, mi historia contada con respeto. En la pantalla se veía mi cicatriz, mis manos arrugadas, los retazos de tela que aún cosía. En una escena final, Emiliano había incluido las palabras que le dije el primer día. No busco venganza, solo verdad. Cuando terminó, las lágrimas corrieron sin que las detuviera. No eran de tristeza, sino de alivio. Por fin,
Mi historia ya no me pertenecía. Era de todas las madres invisibles que habían dado sin recibir. La noticia de la fundación recorrió el país. Hospitales, organizaciones, donadores. Todos querían participar. Héctor, sin buscar cámaras, firmó la donación de parte de su fortuna. Lo supe por Emiliano, que vino emocionado a contarlo. Lo hizo sin prensa, doña Leonor. Solo dejó una nota que decía: por lo que nunca supe agradecer. Cuando escuché eso, sentí que mi alma podía descansar. El día siguiente amaneció claro. Chayo preparó café de olla, como siempre. Me senté frente a la ventana, con el sol tibio en el rostro. Los pájaros cantaban y por primera vez en años, la cicatriz no me dolió. Cerré los ojos y recé por él, por Emiliano, por todas las madres que sufren en silencio. En ese momento, entendí que mi vida había tenido sentido, incluso en el dolor. Que la dignidad no está en ser reconocida, sino en no perder la bondad. Horas después, mientras el barrio seguía con su rutina, Héctor llegó otra vez. Traía en la mano una carpeta. «Vine a darte esto», dijo. Era un documento notarial. Había renunciado a su herencia, dejando todo a la Fundación Madres de Sangre y Amor. «Ya lo hice, mamá. Lo poco o mucho que tengo, ahora sirve para algo bueno». Lo abracé sin fuerzas, pero con el corazón entero. «Eso es lo que siempre quise de ti, hijo, que hicieras algo que valiera más que el dinero». Se quedó conmigo hasta que anocheció. Me peinó, me tapó con una manta, me dio un beso en la frente. «Te amo, mamá», susurró. Cerré los ojos. «Lo sé, hijo, ya lo sé». Cuando se fue, le pedí a Chayo que apagara la luz. «Hoy puedo dormir tranquila», le dije. Ella entendió sin palabras. Afuera, el viento movía las cortinas, igual que aquella noche en que decidí donar mi riñón. Todo había cerrado su círculo. La verdad, la culpa, el perdón. Y yo, en el fondo, sentí que ese sería mi último sueño, no de tristeza, sino de descanso. Porque cuando una madre ve renacer la conciencia de su hijo, ya no teme morir. Sabe que su amor, aunque haya sido negado, al final venció al olvido. La última mañana amaneció con un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Doña Chayo entró a mi cuarto como siempre, con la bandeja de café y pan dulce, pero al verme sonrió con una ternura triste. «Hoy se ve más tranquila, comadre», dijo en voz baja. Y era cierto, sentía el cuerpo liviano, como si ya no me perteneciera, como si lo que quedaba de mí estuviera flotando entre este mundo y el otro. Afuera cantaban los pájaros, el aire olía a bugambilias, y por primera vez en mucho tiempo, la cicatriz en mi costado no me dolía. Me quedé mirando la ventana abierta, el cielo limpio, las nubes que pasaban lentas. Pensé que así debía sentirse la libertad. Después de tantos años de cargar con culpas ajenas, por fin podía respirar sin miedo. Emiliano llegó poco después, acompañado de un notario. Traían los papeles finales de la Fundación Madres de Sangre y Amor. «Está todo listo», doña Leonor me dijo. «Su historia ya cambió vidas. Hay mujeres que se están acercando para donar, hijos que volvieron a buscar a sus madres. Usted sembró algo». Le sonreí con los ojos húmedos. «No yo, hijo. Lo sembró el amor. Yo solo fui la tierra».
Firmé el documento con una mano temblorosa, y en ese trazo sentí que cerraba el ciclo que me ató tantos años al dolor. Cuando levanté la vista, Emiliano tenía lágrimas. «Gracias por no rendirse», dijo. «Gracias por escucharme», respondí. Chayo, que nunca me dejaba sola, me peinó con cuidado, como si supiera que ese día era importante. «Te ves hermosa, Leonor», me dijo. «Así quiero irme», respondí, como si fuera a una fiesta, donde me esperan los que ya se fueron. Reímos despacio, y por un momento la vida volvió a sentirse ligera. En el radio del cuarto sonaba una canción vieja de Pedro Infante, y pensé que no había mejor banda sonora para despedirse. Al mediodía, Héctor llegó. Venía sin guardaespaldas, sin trajes caros, solo con una camisa blanca y los ojos cansados. En la mano traía un ramo de flores del campo, humildes, recién cortadas. Me miró desde la puerta, con esa mezcla de arrepentimiento y amor que solo los hijos tardíos conocen. «¿Puedo pasar, mamá?» Asentí. Se acercó despacio, se sentó junto a la cama y me tomó la mano. Sentí su piel tibia, su respiración entrecortada. «Vine a quedarme un rato contigo», dijo. «El rato que me quede», respondí. Sonrió, pero en sus ojos había lágrimas. Durante horas hablamos sin hablar, porque las palabras sobran cuando la verdad ya fue dicha. Le pedí que cuidara de Chayo, de la fundación, de Emiliano, que nunca más dijera «no tengo madre», ni aunque fuera en broma. Esa frase es un cuchillo, hijo, y hay cuchillos que se clavan sin querer, pero matan igual. Él asintió. «Nunca más, mamá, te lo juro». Le creí, porque su voz, por primera vez, no tenía soberbia. Tenía humanidad. Me contó que había renunciado a la empresa, que quería empezar de nuevo, dedicarse a ayudar a otros. «Ya no me interesa el dinero. Quiero ganarme el perdón haciendo el bien». Lo miré con ternura. «Entonces ya estás perdonado, hijo, porque el perdón no lo da la boca, lo da la intención». A medida que caía la tarde, mi cuerpo se sentía más liviano, pero mi corazón más lleno. Le pedí a Héctor que abriera la ventana. Entró una brisa suave, como un suspiro. «¿Huele el aire?», le dije. «Huele a limpio, a principio». Él tomó mi mano más fuerte. «No me deje, mamá», sonreí. «No se deja lo que uno es. Yo voy a estar en ti, en cada respiro, en cada cosa buena que hagas. Yo ya no soy cuerpo, soy memoria». Cuando el sol empezó a esconderse, sentí que la vista se me nublaba. Chayo se acercó y me besó la frente. «Descansa, comadre. Ya hiciste lo que tenías que hacer». Le sonreí. «Sí, ya todo está dicho». Héctor lloraba en silencio, y yo quise secarle las lágrimas, pero mis manos ya no respondían. «No llores, hijo», alcancé a susurrar. «No me estoy yendo. Solo me estoy quedando en otro lado». Y en ese momento, con la última bocanada de aire, sentí que el mundo se volvía luz. Dicen que cuando uno muere, escucha una voz. Yo escuché la suya, de niño, riendo, llamándome mamá. Y supe que me iba en paz. No había rencor, no había deuda, solo amor. Ese amor que ni la mentira ni el tiempo pudieron destruir. El funeral fue sencillo, en el pequeño panteón del barrio. Chayo, con su rebozo negro, sostenía el brazo de Héctor, que no se apartó de mi tumba ni un instante. No había cámaras, ni flores caras, ni discursos, solo gente del pueblo, vecinas,
enfermeras y Emiliano, que grabó con respeto, sin buscar espectáculo. Héctor pidió decir unas palabras. Su voz temblaba. Durante muchos años repetí que no tenía madre. Hoy sé que la tuve, que la tengo, y que nunca la merecí. Pero también sé que el amor verdadero no se pierde, solo cambia de lugar. Mi madre está aquí, en esta tierra, en esta fundación, en cada vida que se salve gracias a su corazón. Todos guardaron silencio. Algunos lloraban, otros rezaban. Y por primera vez, Héctor no habló como empresario, sino como hijo. Pasaron los meses. Madres de Sangre y Amor creció, ayudó a cientos de familias. En la entrada del edificio, una placa sencilla llevaba mi nombre y una frase grabada. No busqué venganza, solo verdad. Cada vez que alguien la leía, comprendía que la dignidad no está en el triunfo, sino en el amor que resiste el olvido. A veces, Héctor visitaba la tumba con flores del campo, las mismas que me llevó aquel último día. Se sentaba en silencio y hablaba conmigo, sin esperar respuesta. Contaba sus proyectos, sus remordimientos, sus nuevos pasos. Una tarde, Emiliano lo acompañó y grabó un pequeño mensaje para cerrar su documental. Héctor, mirando la lápida, dijo: «Yo dije que no tenía madre, pero estaba equivocado. La tuve, me dio la vida 2 veces, una con su cuerpo, otra con su perdón». Y esa frase, sencilla, fue el cierre que el mundo necesitaba escuchar. El documental se estrenó 1 año después y conmovió a todo el país. Mujeres mayores se reconocían en mi historia. Hijos distantes buscaban de nuevo a sus madres, y cada quien encontraba un pedazo de sí en aquella cicatriz que hablaba más que 1000 palabras. Yo ya no estaba para verlo, pero dicen que cuando las luces se apagaron en la sala de cine, un viento suave recorrió el lugar y alguien juró oler lavanda. Tal vez era mi manera de decir que sí, que estaba ahí, mirando desde otro lado, agradecida. Y así terminó mi historia, no con un final feliz, sino con un final justo. Porque no hay mayor justicia que recuperar la dignidad. Fui madre, costurera, donante, olvidada, negada, y al final, recordada. Mi nombre no quedó en las portadas, sino en los corazones que aprendieron que dar no es perder. Y mientras haya una madre que siga esperando, una cicatriz que aún duela, una verdad que aún no se haya dicho, mi historia seguirá viva, latiendo en silencio, en algún lugar donde el amor no se muere, solo descansa.